les había prometido que iba a hablar sobre el libro de San Juan, de algunas de las formas en que Jesús se presenta a su pueblo. En el capítulo 6, versículo 22, dice: la gente busca a Jesús. ¿A quién busca la gente? A Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Amén. Hay momentos en que en las iglesias, que son las barcas, donde la gente se sube para ir hacia donde está Jesús, la gente se da cuenta que Jesús no está allí en el común de la vida diaria, donde las personas desarrollan su vida diariamente. Allí el Señor no está. Puede ser que en aquel tiempo, en algún momento, como en este caso el día anterior, el Señor Jesús había realizado un gran milagro. Es decir, el Señor Jesús estuvo en ese lugar. Estuvo. Y cuando se acercó uno de sus discípulos y le dijo: maestro, no tienen para comer. Despídenlos ahora y que se vayan y busquen por su propio medio. Y el Señor Jesús le dijo: no, dadle vosotros de comer. Entonces vino el tesorero y dijo: 300 denarios tenemos y no alcanza esto para toda esta multitud. Pero hay aquí un joven que tiene su propio alimento. Son unos peces y un poco de pan. Y el Señor dijo: bueno, tráiganme eso. Y lo tomó en sus manos el Señor y dio gracias. Dio gracias y le empezó a repartir a los discípulos para que ellos repartan. Les dijo: bueno, ordenaron a la gente para que no sea algo desprolijo. Nunca las cosas del Señor son desprolijas. Nunca. Así que cuando usted ve algo desprolijo, es el hombre el que está haciendo por su propia cuenta. Y el Señor les hizo sentarse a la gente. Allí trabajaron los discípulos y les sirvieron a todos. Al final nadie fue a comprar nada. El Señor no despidió a la gente para que vayan a rebuscarse por donde sea, sino que el Señor tomó de la comida de ese joven y lo multiplicó y le dio de comer a todos. El único que no comió del milagro del Señor fue el joven que había traído su propia comida. Porque estoy seguro que después, cuando terminó de servir, el Señor se dio vuelta y le entregó al joven su vianda, la que él había traído preparada por su mamá. Pero todos comieron. Ahora, sí, hay milagros en la vida. Quizás en su vida, en algún momento, hubo un milagro. Amén. Y eso le despierta a usted unas ansias de seguir cerca de Jesús. Pero ¿qué pasa? Llega la noche y siempre las cosas ocurren en la noche, ¿no?
las cosas medias raras. Llega la noche y todos se fueron a dormir tranquilos. Bueno, mañana a ver en el desayuno qué nos servirá el Señor. Claro, ellos tenían en mente, no se olviden que son israelitas todos estos, y tenían en mente de que todas las mañanas salían al desierto a buscar el maná, cuando estaban en el desierto. Pero ahora, ahí nomás, a kilómetros de donde se encontraban, había otra ciudad y después más otra y más otra, y alrededor de todo el mar de Galilea había ciudades. Ya no estaban en el desierto, ya estaban en medio de la tierra prometida, tierra que debería fluir leche y miel, pero que había dejado de fluir leche y miel y estaban ahora, pero en las malas. ¿Por qué? Por causa del pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Dios se había vuelto en contra de Dios, había dejado de seguir la doctrina de Dios y estaban siguiendo pareceres de hombre, pareceres humanos, pensamientos de hombre, decisiones de hombre, costumbres de hombre, tradiciones de hombre. Ya el Señor en el libro de Isaías, es decir, de ese tiempo, 700 años atrás, el Señor había dicho en el libro de Isaías, a través del profeta, había dicho que le tenían cansada la religiosidad de su pueblo, que llevaba religiosamente el conteo de todos los días para poder hacer las fiestas solemnes cuando era la fecha indicada, pero dice que no había nada que lo acercase a Dios en esas fiestas. Y Dios se sentía, entonces, Él dijo, estoy asqueado. Por consecuencia del pecado, el pueblo de Israel perdió la comunión con Dios. Ahora está el Señor Jesucristo allí, el enviado del Señor Dios Todopoderoso, el que viene como Señor y Salvador, está hablándoles lo que el Señor quiere que sepan, les está revelando el cielo, les está describiendo lo que es la persona de Dios Todopoderoso, y ellos no creen. Habló en un lugar y dijeron que estaba endemoniado. Habló en Capernaum y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, en la sinagoga de Capernaum. Y bueno, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? Pero es que los judíos habían perdido de vista de que el Espíritu de Jehová podía estar en todos ellos también. Pero habían dejado de creer, estaban creyendo nada más en lo que escuchaban. A veces es bueno escuchar, pero creer solamente en lo que se escucha es malo. Porque no es que usted es un ente que solamente va a escuchar, pero si usted escucha y activa, entonces allí usted se transforma en una entidad en sí mismo que tiene voluntad de actuar. Por eso yo les insto a seguir hablando de Jesucristo, a seguir presentando que en el Señor van a tener ayuda a aquellas personas que están en necesidad. Ahora, se despertaron todos en la mañana y lo buscaron al Señor y el Señor no estaba. Es triste cuando te despertás a la mañana y buscas al Señor que estuvo anoche contigo, a la tarde, después de la hora de almorzar, se organizó ese evento que resultó en un milagro y comiste de ese milagro. Comiste. Y comiste lo que no era tuyo. Comiste lo que tenía otro. Pero el Señor lo multiplicó. De ese otro lo tomó y lo multiplicó y te lo convidó a vos. Pero ahora no está. Y se ve que algunos investigaron.
y contaron las barcas que hay. Ah, falta una. Falta una. ¿Y alguien habrá dicho? Sí, sí. Yo vi que esa barca partió en medio de la noche. Entonces, el Señor se fue en esa. Y si el Señor se fue en esa, nosotros también vamos a ir. ¿Y sabe qué hicieron? Rodearon el lugar por la costa y se fueron de Capernaum hasta el otro lugar. Se fueron buscando a Jesús. Y es bueno, dice aquí. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se fueron por el costadito del mar, sin adentrarse al mar, hasta llegar a Capernaum. ¿Y qué pasó allí? Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Perdón. Me están buscando no porque vieron la señal. Ustedes me están buscando por lo que comieron. Por lo que comieron y quedaron saciados. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. A este señaló Dios el Padre. Y ustedes tienen que trabajar, dice el Señor Jesús, no por lo que alimenta el cuerpo, porque ¿sabe qué? Todos ellos, de alguna manera, habían estado siendo alimentados y estaban con vida. Quizás no comían todos los días, pero estaban comiendo. No es que ellos necesitaron ser alimentados materialmente con alimentos por el Señor para poder seguir subsistiendo. No, era una circunstancia, era una situación circunstancial en la cual se encontraron ellos. Se había hecho tarde, se quedaron escuchándolo al Señor y uno de los discípulos dijo: bueno, despídelos. Y eso fue que produjo todo el gran movimiento. No, ¿cómo los voy a dejar ir en necesidad? ¿Qué dice la canción que estuve cantando? ¿A quién iré? En mi necesidad. ¿Cómo el Señor Jesucristo iba a dejarlos ir en necesidad a la gente que vino a Él? Porque Él era el que tenía las respuestas a sus necesidades. Pero ahora, fíjense ustedes que al otro día, cuando el Señor Jesús se encuentra con ellos, no les dice: bueno, hoy les tengo preparado tal desayuno. No, ni siquiera tiene preparado un nuevo almuerzo. No, no les tiene preparada las viandas para todos. No, le dice: ustedes, estoy viéndole su corazón, les dice, ustedes me han buscado no por la señal que vi. Ninguno me está preguntando cómo es que hiciste semejante milagro. No, ustedes comieron el pan y se saciaron y están buscando más. Pero ahora, dice Jesús, yo les voy a decir qué es lo importante. Ustedes tienen que trabajar. Trabajar implica esfuerzo personal. Trabajar implica poner el cuerpo. Tienen que trabajar no por la comida que perece,
sino por la comida que es para vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sino por la vida, por trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y sabe, acá se acaban de enterar que el Padre lo señaló a él no para ser un multiplicador de panes y de peces. Y a veces cuando nosotros hablamos de los milagros del Señor, que hay que predicarlos, porque el milagro es la confirmación en la persona de que Dios derramó su gracia sobre esa persona y por eso le sana por milagro, le sostiene por milagro. Ellos se están enterando ahora que el Padre lo señaló lo señaló al Hijo, no para que les dé alimento perecedero, sino para que le dé el alimento que es para vida eterna, que es totalmente distinto. Amén. ¿Me entienden? Amén. Es totalmente distinto el alimento que es para vida eterna. Tú tienes ya algo para darle al otro. En el alimento para vida eterna que vas a recibir de parte del Señor Jesucristo, no eres tú el que está pidiendo, sino que eres tú el que tiene para dar. No eres tú el que estás esperando recibir, sino que tú te transformas en el que tiene para dar. Porque el Señor Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Amén. El Señor Jesús vino para que nosotros tengamos paz en medio de las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús vino para que nosotros tengamos victoria en las pruebas. Amén. Entonces tú tienes que transmitirle al otro, tienes que convidarle al otro de este exquisito plato que tienes tú de alimento espiritual, que es victoria, paz y presencia de Dios en tu vida. Me recuerdo de que tienes chica, ¿no? Que le preguntaba a aquella mujer, a nuestra hermana, ¿qué tienes, chica? Y ahora le ocurrió lo mismo casi. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Y bueno, chica aprendió a contestar, tengo el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice que el apóstol subía a la hora de la oración y entró por esa puerta tan hermosa que era, que le pusieron nombre La Hermosa. ¿Cómo se llama esa puerta, chica, que está allá tan linda en el templo? La Hermosa. ¿Por qué? Porque es hermosa, es la más hermosa de todo. Bien, y ahí estaba el que pedía limosna. Dice que lo miró como esperando recibir algo. Y no que Pedro empezó a revisar los bolsillos, él ya sabía que no tenía nada. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Puede que tengas hambre como humano que eres, pero nunca te va a faltar lo que tienes para darte en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Puede que estés en dificultades, tú mismo. Abraham tenía la promesa de Dios de que iba a tener un hijo de su mujer, y su mujer era estéril. Y Dios lo llevó a un pueblo donde todas las mujeres eran estériles. Y clamó a Dios. Abraham clamó a Dios. Y el Señor rompió la esterilidad de todas esas cientos de mujeres. Y todavía pasaron varios años hasta que Abraham pudo concebir de Sara, engendrar en Sara un hijo,
como le había sido prometido. No importa que tú no tengas en lo personal lo que está necesitando el otro, porque no eres tú quien lo das. Tú tienes a aquel que el Padre señaló para darte lo que el otro necesita. Amén. Entonces, si tú haces así, tu vida se desarrollará grandemente como un factor de bendición para la humanidad. Y vas a tener tanta abundancia para dar que le vas a dar al creyente y al incrédulo. Porque la misericordia de Dios es sobre todo el mundo. A veces algunos quieren darle la oportunidad de escuchar la palabra del Señor nada más que a los que ya son cristianos. ¿Y los otros cómo se van a convertir? Venga, hermano, venga, visíteme en la iglesia. No, deja de invitar, hermano, si salí a buscar gente que no ha ido nunca a la iglesia. Amén. Amén. Pastor, venga, lo quiero tener en mi iglesia porque va a venir el apóstol fulano de tal. Bueno, pero invita gente que no conoce a Cristo. ¿Para qué vas a llenar tu iglesia de pastores? Para que lo escuchen a alguien que va a decir exactamente lo mismo que vos ya sabés decir. Pero qué diferencia. Si tú sales e invitas a aquellas personas que nunca han entrado a una iglesia cristiana evangélica, que no saben ni por qué nosotros decimos aleluya. Yo cuando no era cristiano trataba de decir la palabra aleluya y como el único lugar donde la veía escrito era la Biblia, la leía como estaba escrita en la Biblia y no la podía pronunciar porque yo leía aleluya, porque antiguamente se escribía así, con 2 L al principio y 2 L después continuado y una H por el medio, qué sé yo, y era tan difícil y yo decía, ¿cómo ellos la dicen tan fácil? Y no era aleluya, sino era aleluya, aleluya. ¿No? Y ¿sabe qué? Alguien me dijo una vez estando ya en la iglesia, dice, esa no es una palabra terrenal, es una palabra que los humanos la aprendieron de cuando vinieron los ángeles y cantaron en el nacimiento de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es decir, que una vez que estamos en la iglesia, podemos aprender hasta las palabras con las cuales se habla en el cielo. Pero hay que venir a la iglesia. Amén. Gloria ¿Me a Dios. entiende? Entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este, que es el Señor Jesucristo, señaló Dios el Padre como el proveedor de la comida que permanece para vida eterna. Porque en otro lado dice también, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y eso era una gran verdad. Pero sin embargo todos murieron en el desierto. Los hijos de... Pero hubo 2 que en el desierto, junto con el maná, comieron el significado del maná. Amén. Y fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Porque cuando estaban en una situación de aprieto, ellos 2 más los otros 10 trabajando como espías que vinieron a ver la tierra de Israel, la tierra que estaba prometida como tierra que fluye leche y miel, y vinieron a Canaán, todavía no era de Israel, pero vinieron a Canaán y vieron y regresaron a pasar el informe, y algunos decían, no, allí hay gente tan grande que nosotros a su vista nos parecíamos que éramos hormigas. Y otros dijeron, allí
allí la tierra se traga viva a las personas. Claro, quizás alguno cayó en arena movediza. Quizás alguno cayó en un lodo y lo tragó el lodo. Allí es terrible todo. No, mejor no vamos. No, peguemos la vuelta. Y hubo dos que dijeron, ¿por qué hablan con desánimo al pueblo? A todos esos los comeremos como a pan. Pero los 10 pudieron más que los 2. Y metieron el temor al pueblo, y el Señor dijo, bueno, saca a este pueblo nuevamente al desierto. No entrarán porque no confiaron en mí. Comieron el maná, pero nunca vieron la mano de Dios que les daba el maná. Y nunca se atrevieron a ir a tocarle la mano del proveedor del alimento. Y los 2 que sí se atrevieron son los únicos 2 que comieron maná en el desierto y después entraron a la tierra prometida. Ahora yo les invito a ustedes, congregación del Señor, que se atrevan a dejar a un lado la provisión que el Señor está haciendo sobre su vida y que toquen la mano del dador de vida. Amén. Que es el Señor Jesucristo. Y entonces, si ustedes se atreven a tocarle a Él y preguntarle, Señor, ¿cómo es que hace tú todas las cosas? Si usted busca una intimidad con el Señor, créame que usted va a ser uno de los que guste realmente el saborear cómo fluye de la presencia de Dios leche y miel. Amén. A su vida espiritual. Amén, Jesús. Y sabe, su vida nunca más será igual. Gloria a Dios. Porque usted tomará los alimentos de aquí, de la tierra, como lo que son, el sustento de su pueblo. Pero usted tomará del alimento que es para vida eterna, como el sustento de su alma, y su espíritu se fortalecerá en Cristo. Usted tendrá un nuevo relación en Cristo. Aleluya. Al nieto de nuestra hermana los pusieron primero en una incubadora hasta que alcanzó determinado peso. Y cuando ya no hubo más riesgo, lo sacaron de la incubadora y lo tenían libremente allí en la internación. Porque solamente ahora, me dijo su mamá, tenía que engordar, por así decirlo. Tenía que fortalecerse en peso. Ya no necesitó más la atención, el cuidado ahí determinado de los médicos. No, ahora él tenía que respirar por sí mismo. Ahora él tenía que fortalecerse. Y para eso tenía que mamar del pecho de su madre. Para eso tenía que estar en contacto y ya tenía que estar respirando este aire. Y alcanzó el peso que necesitaba. Y le dijeron, está de alta, llévelo a casa. Cuando nosotros alcancemos el peso necesario espiritualmente hablando en Cristo, aleluya, ya el Señor te dirá lo que tienes que hacer. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias.